Iglesia Ortodoxa Rusa del Imperio Zarista. Mensaje del soberano patriarca Zosima. El Espíritu Santo es mi guía. Parte 19. Poder deseable del alma. Señor, bendice. En mi vida, especialmente durante mi tiempo de mayor conciencia, lo más importante y preciado para mi corazón era amar a Dios en el Espíritu Santo y servirle. Amar como nadie jamás había amado, servir como nadie jamás había servido. Esto no era solo un deseo de mi corazón, sino una sed poderosa e inexplicable que me visitaba, especialmente durante la oración, y me abrumaba por completo. En esta sed humilde y silenciosa, pero tan poderosa que me consumía por completo, sentía al Dios vivo en el Espíritu Santo. Había momentos en que simplemente uniendo mi mente con mi corazón, en un gran y dichoso silencio, observaba la acción de la sed de mi corazón por amar a Dios. En esos momentos parecía estar fuera del tiempo, fuera de este mundo, porque la sensación de dichoso silencio de mi corazón me llevaba a algún lugar lejano al cielo. A veces, por amor a Dios, mi corazón se derretía como cera ante el fuego, porque Dios es amor, Dios es fuego, y verdaderamente es así. Donde está el tesoro de nuestro corazón, ahí estará la persona completa. Algunos de ustedes se preguntan por qué incluso en prisión trabajo tanto. Cartas, consejería espiritual, denunciando herejes, etc. Se sorprenden porque consideran que ese trabajo es difícil. Pero no estoy de acuerdo con ustedes, mis queridos amigos. Cuando el amor toca a una persona, ¿acaso le resulta difícil hablar de su ser querido? Al contrario, una persona piensa y habla constantemente con facilidad de aquel a quien ama. A mí me resulta difícil cuando no tengo la oportunidad de trabajar para mi Dios. Cuando el Señor me reveló cada vez más su maravilloso corazón, me regocijé ante tan inefable amor por la humanidad, y al mismo tiempo le dije a Dios con emoción: sé, Señor, que tu maravilloso amor por la humanidad no tiene fin, y que aceptas incluso el deseo humano de servirte como si estuviera perfeccionado en la práctica. Y oré a Dios para que me concediera la oportunidad de trabajar para Cristo en esta tierra. Lo que me importaba era el trabajo en sí, no la recompensa que recibía por él, y el Señor misericordioso siempre me escuchó. Aquí comienza la parte más dolorosa de mi historia, porque lo que amaba y anhelaba era precisamente lo que el enemigo atacaba. Lo que traía verdadera alegría a mi corazón fue sometido a las pruebas y ataques más severos. O bien los pecados se acumulaban y no podía servir a Dios en mi estado impuro, o bien las circunstancias se desarrollaban de tal manera que me resultaba imposible hacer lo que amaba y deseaba. Todo esto me causó el mayor sufrimiento y repetidamente recurrí a Dios en oración. ¿Por qué, Señor, no puedo hacer lo que tanto amo? Pero no recibí respuesta. El enemigo atacó con fuerza cada vez mayor. Y cuando estaba completamente exhausto por tal sufrimiento, el Señor vino y consolándome me explicó que cada persona tiene un talento principal determinado, cuyo uso le produce verdadera felicidad. Por lo tanto, es precisamente ese talento el que es particularmente vulnerable a la envidia demoníaca, y nuestro Señor permite esta prueba por varias razones. Primero, una persona ni siquiera puede imaginar cuánto poder reside en su alma, corrompida por el orgullo demoníaco, e incluso si el Señor a veces revela a una persona una buena sed, y amándola por gracia al servicio después de la partida de Cristo, el recuerdo de esa sed aún perdura, y sin la gracia la persona comienza a moverse en la dirección a la que la gracia la había llamado previamente, dedicando todos sus esfuerzos a ello. Así pues, mis queridos hermanos y hermanas, en tal caso los poderes del alma pueden volverse destructivas, pues se ven infectadas por el orgullo demoníaco. Como ya les he dicho, el alma tiene mucho poder,
y aquí la cuestión se refiere precisamente al poder que el alma anhela, y mediante esa prueba nuestro Señor humilla al alma a su parte anhelada. Por lo tanto, observen si se entristecen profundamente cuando su deseo no se cumple, pues la tristeza por el desengaño es un pecado mortal, un sentimiento diabólico, al que uno se une ofende por Dios, por los hombres, por las circunstancias de la vida, convirtiéndose, por así decirlo, en uno con los demonios en este sentimiento maligno. Esta es la fuente de todas las quejas y maldiciones. En tal momento la parte anhelada del alma se vuelve destructiva para sí misma y para quienes la rodean. Este veneno de tristeza demoníaca envenena todo a nuestro alrededor, todo lo que nos rodea. Nuestros santos padres dicen: Hijo, cuida tus palabras en la oración, porque pueden hacerse realidad. La santa gran mártir Irene simplemente pensó que sus enemigos morirían, y Dios los fulminó inmediatamente. Nuestro Señor ha depositado un poder tremendo en la parte del alma que deseamos. El salmista David lo atestigua con estas palabras: Él habló y fue hecho, Él mandó y fue creado. Por lo tanto, nuestro Salvador humilla con especial fuerza esta parte del alma que impulsa el deseo, para que nosotros, hijos de Cristo, nuestro Dios, no destruyamos con palabras, sino que edifiquemos. En segundo lugar, es necesario que cada persona identifique en sí misma el talento específico que le brinda felicidad en Dios, el deseo específico que le da verdadera felicidad en Cristo, y para ello luche hasta la muerte contra el enemigo. Por ejemplo, hay personas unidas por el matrimonio, y mientras esas dos mitades permanecen unidas en unidad de espíritu, sus vidas fluyen bien y sirven a Dios. Pero tan pronto como comienzan a distanciarse en sus sentimientos, todo a su alrededor comienza a desmoronarse, y esto les sucede a ambos, no solo a uno. Por lo tanto, esas personas deben luchar por esta felicidad, por estar unidas a Cristo y en Cristo. Otra persona que anhela la vida monástica encuentra la felicidad, pero es incapaz de vivir de acuerdo con el hábito monástico, y por ello cae en la tristeza y la melancolía, y se podrían citar innumerables ejemplos similares. Por lo tanto, se necesita un padre espiritual que haya experimentado personalmente todo esto y lo conozca. Solo a través de los talentos purificados del alma podemos ser felices en Dios. Los demonios también nos destruyen de la misma manera, pero en sentido contrario. Movidos por la envidia, buscan en los demás precisamente el anhelo que nos hace felices en Dios y lo distorsionan hasta hacerlo irreconocible. Y muchas personas en este estado, sin haber descubierto su talento, mueren. Los deseos del alma sufren terriblemente sin consuelo. Si una persona se humilla por amor a Cristo, confiando en Dios, se esfuerza en ese momento por mantener una conciencia limpia en sus relaciones con los demás. Y con el tiempo, poco a poco, a medida que su conciencia se purifica, esa persona recibe el consuelo de Dios, y su talento dado por Dios finalmente dará el mayor fruto. Podremos sentirnos plenamente felices. Por lo tanto, recuerda, mediante la humildad y la conciencia purifica los deseos del alma. En la verdadera fe de Cristo, una señal de que una persona vive según su conciencia es esta: al enfrentar fracasos en la vida, no busques justificaciones, reconociendo la obra que el Señor realiza para vencer el orgullo que mora en nosotros. Condenate solo a ti mismo en todo, reprochándote así el corazón, y justifica a tu prójimo. De esta manera actuarás según tu conciencia, y el Señor seguramente enviará consuelo a tu alma. Crece en esto, y te llegará el bien. Así purificarás la parte deseable de tu alma,
mediante la paciencia adquirirás moderación y dominio sobre tus deseos. El corazón se aquietará y se convertirá en una plataforma dispuesta para la visitación de Dios. Pero, ¿qué hace el enemigo? Él saca a relucir precisamente esa parte deseable en nosotros, la que nos hace felices en Dios, y la distorsiona en el engaño, impaciencia y autojustificación, culpando a todo lo que nos rodea por nuestras circunstancias difíciles. En ese momento en que una persona no se humilla ante Dios, sino que se justifica a sí misma, parece desplazar a Cristo Dios de su corazón, como si él mismo, en lugar de Cristo, se convirtiera en el juez en su corazón. Y si en tales momentos logra justificarse a sí misma y a los demás con discursos bellos y vanos, experimenta una cierta satisfacción personal que le brinda una especie de paz interior, consuelo y alegría vicarios. Pero todo esto es un estado demoníaco. Así poco a poco la persona crece en este consuelo vicario mediante justificaciones engañosas. Ahora bien, queridos amigos, les he explicado dos diferencias entre las personas completamente opuestas entre sí. Una vive según su conciencia, encontrando consuelo en Dios a través del perfeccionamiento personal, mientras que la otra, mediante una justificación engañosa, recibe un sustituto del consuelo a través de la autocomplacencia. Aunque ambas son creyentes, en apariencia, son opuestas en su interior. Este contraste es tan grande e incompatible que algunos serán enviados al cielo viviendo según su conciencia, mientras que otros serán enviados al infierno, pues estos últimos mediante esta autojustificación han desplazado a Cristo Dios de sus corazones e implantado ahí al anticristo. Es imposible convencer a tales personas de las herejías más terribles y evidentes que se cometen en el patriarcado de Moscú, donde se ha legitimado la igualdad demoníaca de las religiones. Esto es adoración al diablo abierta y descarada. Como ven, es aterrador, todo empieza pequeño y termina en el infierno. Pero quienes purifican la parte deseable de su alma mediante la humildad y el remordimiento hallarán paz y el Señor Dios mismo morará en sus corazones, y entonces lo que deseen lo tendrán. También existe el poder irritable del alma, que está directamente conectado con el poder deseable, pues las personas suelen irritarse cuando algo no sale como esperaban. Esta es la fuente de la condenación y de mucho dolor, que convierte a la persona en semejante a un demonio. Por lo tanto, presten toda atención a sus deseos, y cuando algo no funcione, trabajen en sí mismos y humíllense. En una ocasión se preguntó a los santos, ¿cuál es el objetivo principal del cristianismo? La respuesta fue, adquirir el Espíritu Santo en el corazón. El objetivo final es la deificación, revestirse de Cristo. En el Santo Evangelio, Cristo dice que la Sagrada Escritura llama dioses a quienes reciben la palabra de Dios. Todo esto le sucede a una persona cuando persevera mucho y trabaja con la parte deseada de su alma. Le preguntaron al santo anciano Teófilo, ¿cómo hace tales milagros? Él respondió, fácil, pero al principio fue muy difícil. Esto, queridos amigos, demuestra que todo es difícil y arduo para una persona cuando transita el camino de la humildad, pero cuando la parte anhelada del alma descansa en la confianza en Dios, entonces Cristo nuestro Dios entra en el corazón y con él todo es siempre fácil y sencillo. En ese momento las personas se convierten en dioses por gracia, y puesto que Cristo es llamado la palabra de Dios o el Dios de la palabra, se deduce que también nos concede a nosotros, sus hijos, el gran don del pensamiento y la palabra. Hablemos y se cumplirá, diseñemos y será nuestro, todo lo que hagamos tendremos éxito. De tales personas emanan luz, calidez y alegría,
La vanidad mundana, las disputas y los chismes no les afectan. Han vencido al mundo que yace en el mal y se han elevado por encima de todo. El Señor nos llama a perseverar por esta felicidad, ahora que sabes cuán crucial es la parte deseada del alma para salvación. Protégela con gratitud a Dios por obrar en nosotros. Que la bendición de Dios esté sobre todo aquel que desea conocer este misterio. Sálvense, soberano Zosima.